¿Cansada de no tener dinero, ser víctima de brujería y no encontrar una solución, y además no tienes suerte en el amor? Pues este video es para ti. Escúchalo hasta el final, a lo mejor te animas, o no, a involucrarte con la brujería. Si deseas compartir alguna vivencia, te dejo mis datos en el primer comentario y en la descripción del video. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me llamo Marta y nunca pensé que mi vida podría dar un giro tan inesperado. Cuando me sucedió esta historia estaba atrapada en un círculo vicioso de mala suerte, falta de dinero y relaciones amorosas fallidas. Mis amigas Mariana y Valeria también atravesaban momentos difíciles, aunque cada una a su manera. Todo comenzó una tarde en que nos reunimos en la cafetería El Moro, como solíamos hacer los jueves. Valeria, siempre tan escéptica, llegó con una sonrisa irónica en el rostro. Le pregunté qué pasaba, mientras dejaba su paraguas recargado en un rincón del lugar. Sin decir una palabra, Valeria sacó su teléfono y reprodujo un video. Aquel mostraba a una mujer hablando sobre cómo la brujería había cambiado su vida. Empezaba con la pregunta: ¿estás cansada de no tener dinero, de ser víctima de brujería y no encontrar una solución, además de no tener suerte en el amor? Pues este video es para ti. Nosotras nos miramos con escepticismo, pero algo en sus palabras nos intrigó, así que continuamos escuchando. La mujer, con una voz suave y convincente, contaba cómo había recurrido a la brujería para romper con la mala suerte que la perseguía. Describía rituales, amuletos y hechizos que le ayudaron a transformar su vida. Mientras hablaba, mostraba imágenes de su antigua vida, comparadas con su presente lleno de éxitos y amor. Y como te puedes imaginar, tenía imágenes de aviones, hoteles de lujo, restaurantes caros y billetes volando a su alrededor. Valeria nos miró con una ceja levantada, esperando nuestras reacciones. Mariana, siempre la más práctica de las tres, suspiró y dijo que era ridículo y que no debíamos de creer en esas cosas. Lo sé, respondió Valeria, pero que no podía evitar preguntarse si hay algo de verdad en eso. Ahí sugirió que buscáramos a alguna persona que hiciera brujería por pura curiosidad y que a lo mejor nos quitaría los aladas. Me sorprendió escuchar a Valeria, la más racional y escéptica, considerar aquella posibilidad. Dijo que no perderíamos nada con intentarlo, que al fin y al cabo nuestras vidas no pueden empeorar más de lo que ya estaban. Así fue como, contra toda lógica y razón, decidimos seguir el consejo de la mujer del video. Comenzamos a investigar sobre algún brujo o bruja que fuera efectiva. Estuvimos buscando, y como en la Ciudad de México hay muchos sitios que se dedican a eso, encontramos un lugar recomendado por una amiga. Porque sí, a pesar de que la gente no lo dice, gran porcentaje de la población cree en la brujería y ha visitado esos lugares. Finalmente llegamos a un pequeño local en una callejuela discreta. Nos atendió una señora de mediana edad, que era muy amable y olía rico, como a flores. Nos invitó a pasar y nos dijo que éramos bienvenidas y que su nombre era Isadora. El cuartito era acogedor, con su altar lleno de figuras de santos y también de la muerte. Una suave luz de velas iluminaba el espacio, creando una atmósfera tranquila pero a la vez escalofriante. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda y tras una breve charla para conocernos, Isadora comenzó a explicarnos que necesitaba leernos primero el tarot para saber desde cuándo teníamos ese bloqueo en nuestras vidas. La primera en ser leída fue Mariana, luego Valeria y de último yo.
Aunque nos dijo cosas diferentes, al final nos dio la misma explicación. Nos indicó qué hacer y que debíamos regresar nuevamente. Cuando salimos supimos de inmediato que todo había sido una farsa. Esa señora no era verdadera, solo nos había sacado el dinero. Después de cenar, cada una de nosotras se fue a su respectiva casa, sintiéndonos un poco desanimadas y engañadas. Sin embargo, nuestra determinación no se desvaneció. Seguimos indagando, buscando a alguien auténtico. Finalmente, una amiga nos recomendó un hombre que vivía a un par de horas de la Ciudad de México. Decidimos ir a pesar de la distancia, porque nos decían que era muy bueno. El viaje fue largo y lleno de expectativas. Llegamos a una pequeña comunidad donde nos recibió un hombre mayor. Nos dieron un turno a cada una y por separado pasamos a la consulta. Mariana fue la primera en salir y tenía el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Luego fue Valeria, quien también salió con una expresión de terror en su cara. Finalmente llegó mi turno. El corazón me latía con fuerza mientras entraba al pequeño lugar lleno de velas. El hombre, que se hacía llamar don Jacinto, me miró fijamente y me dijo con sorpresa que yo estaba ofrecida a la muerte por un pago, que esto había sido pactado desde antes de mi nacimiento. Me quedé paralizada, incapaz de procesar sus palabras. Don Jacinto continuó diciendo que toda la salación y la mala suerte que había tenido no era casualidad. Alguien había hecho un pacto oscuro y que yo era el pago. El cuarto, iluminado solo por unas velas, se sentía más oscuro y opresivo con cada palabra que decía ese hombre. Me explicó que debía realizar un ritual de limpieza extremadamente delicado y peligroso, esto para poder liberarme. Detalló que debía de hacerse en la madrugada, porque la única manera de curarme o mejorar era combatiendo el mal con otro mal, que debería estar sola. Posteriormente me dijo muchas otras cosas. Hablaba de mi madre y de su vida. Entonces le dije que la mujer que me estaba describiendo no se parecía en nada a mi mamá. El señor se quedó en silencio y luego dijo de manera delicada que mi madre no era mi madre biológica, que tenía que hablar con ella de ese tema. Lo importante era que no perdiera la fe y que hiciera todo lo que él me iba a decir. Salí del cuarto temblando. Mariana y Valeria me miraron con preocupación. Se imaginaron que lo que me había dicho el curandero era grave, pero creo que no se imaginaron hasta dónde. Caminamos buscando algún lugar para hospedarnos. Habíamos avisado a nuestros padres que sería un fin de semana de chicas, que iríamos a un pueblito a pasear un par de días, alejadas de la civilización. Además, teníamos el pretexto de que terminamos los últimos exámenes del semestre y queríamos relajarnos. Cuando por fin llegamos a un motel, nos sentamos en la cama y empezamos a platicar de nuestras experiencias. Mariana fue la primera en hablar. Nos contó que el curandero le dijo que su novio le había hecho un trabajo para que no pudiera dejarlo, que estaba amarrada a él. Sin embargo, esa brujería no fue efectiva y terminaron, pero su ex estaba tan resentido que pidió otro trabajo para que mi amiga fuera infeliz. Entonces Valeria contó su experiencia. Dijo que el curandero le explicó que tenía mal de ojo, que alguien le deseaba mal constantemente, que tenía muchas envidias, tal vez porque sus papás tenían un buen nivel económico o porque físicamente era muy linda. De una u otra manera, ella era el centro de miradas. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que mi historia era aún más perturbadora. Les conté lo que don Jacinto me había dicho, que estaba ofrecida a la muerte por un pago. A medida que hablaba, vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Entonces Mariana dijo que eso era algo muy malo, que con su poco conocimiento sabía
que si eso llegara a ser cierto, era peligroso. Mi amiga Valeria solo decía que sí con la cabeza. Les dije que mi madre me había ofrecido a esa entidad por el pago de algo. Entonces mis amigas empezaron a reír y dijeron que mi madre sería incapaz de hacer eso, que ella me amaba. Ahí las interrumpí diciendo que el brujo me dijo que mi madre no era mi madre biológica, que al parecer soy adoptada. El silencio se hizo presente mientras ellas me escuchaban atentamente. Les dije que tenía que regresar con el Señor antes de la medianoche para realizar otro ritual. De inmediato dijeron que me apoyarían en todo. Si había que regresar en la noche para hacer aquel y se necesitaba ayuda, ellas irían conmigo. Les dije que tenía que hacerlo yo sola, siguiendo las instrucciones del brujo. A las 11:30 me preparé para ir a la casa de don Jacinto. Mis amigas me miraban con preocupación. Salí del motel y me dirigí a la casa del brujo. Estuve con él durante 2 horas. El ritual fue intenso y agotador. En un momento el brujo me entregó una gallina negra y con manos temblorosas seguí sus instrucciones. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras hacía lo que aquel hombre me decía que hiciera. Cuando todo finalizó me sentía exhausta, pero extrañamente aliviada. Regresé al motel con las ropas manchadas de sangre y tierra. Mis amigas estaban despiertas esperándome con ansiedad. Al verme se levantaron de un salto pensando que yo estaba herida. Mariana gritó que si estaba bien, que qué me había sucedido. Yo le contesté que la sangre no era mía, sino que era de una gallina negra, que había sido parte del ritual. Me miraron con una mezcla de horror mientras me dirigía al baño. Me metí a la ducha dejando que el agua caliente lavara la suciedad y la sangre. Sentí como que cada gota de agua se llevaba un poco del peso que había estado cargando. Después de bañarme me acosté en la cama y mis amigas se sentaron a mi lado, todavía preocupadas, pero también aliviadas de verme relativamente ilesa. Me cuestionaron que si creía que iba a funcionar, lo que sea que haya hecho esa noche. Le respondí que no sabía con exactitud, que lo único que podía hacer era esperar. Finalmente el agotamiento nos venció y nos quedamos dormidas. Regresamos a nuestras casas al día siguiente y cuando llegué de inmediato encaré a mis padres. Ellos no lo pudieron negar. Dijeron que me habían adoptado cuando era una niña pequeña, de apenas 2 años, que decidieron no decirme nada para protegerme. Entonces ahí les conté lo que mi madre biológica supuestamente había hecho conmigo, que por esa razón yo siempre tenía mala suerte en todo. También les cuestioné si mi hermano mayor era adoptado. Ellos me dijeron que no, que él sí había sido concebido por ellos. Sin embargo, al ser síndrome de Down, no quisieron aventurarse y decidieron adoptar a un bebé. Los siguientes días fueron muy difíciles y trajeron cambios sutiles pero positivos. Mi amiga Mariana notó que por fin estaba olvidando a su exnovio. Tenía más ánimo y se sentía optimista. Valeria comenzó a recuperar su energía y vitalidad. La relación con sus padres mejoró y hasta en los estudios se notó la diferencia. Y yo por primera vez sentí que la sombra de la mala suerte que me había perseguido estaba comenzando a disiparse. Sin embargo, tenía la duda de quién había sido mi mamá. Cuando terminé mi carrera universitaria, al fin decidí buscar a mi madre biológica. Fui al sitio donde me adoptaron mis padres y pedí informes, pero ellos se negaron a decirme mi procedencia. Y después de mucho pensar, decidí que no quería encontrarla. Si mi madre fue capaz de darme algo tan siniestro, definitivamente no la quiero en mi vida. Siempre he sido escéptica sobre la magia y la brujería, pero mi abuela materna no. Para ella,
El mundo estaba lleno de misterios y peligros invisibles. Cuando cumplí 15 años me regaló un amuleto de protección. Era una pequeña medalla de San Benito colgada de un cordón de cuero. Me explicó que esa medalla me protegería de cualquier brujería que intentara dañarme. Aunque no creía en esas cosas, acepté el regalo porque yo la amaba. Años más tarde, cuando me fui a estudiar a la universidad, la cual estaba en Monterrey, Nuevo León, cosas extrañas comenzaron a suceder. Todo comenzó con pequeños incidentes. Aclaro que vivía en un pequeño departamento cerca de la escuela, así que por obvias razones, pensaba que todo debía estar como yo lo dejaba. Sin embargo, cuando despertaba en las mañanas, las sillas del comedor estaban acomodadas diferente. También se me perdían mucho las llaves del departamento y hasta mis libros parecían esconderse ante mis ojos. Pensé que estaba siendo despistada, pero entonces conocí a Jennifer. Era una chica nueva en nuestra clase de matemáticas. Desde el primer momento sentí algo extraño con ella, como una conexión. Había estudiado en otra ciudad y se mudó porque sus padres decidieron regresar a su ciudad natal, Monterrey. Así que tuvo la oportunidad de que algunas materias se las aceptaran como válidas. Y así fue que Jennifer entró a nuestro grupo. Ella siempre llevaba consigo un anillo con un símbolo. Yo no sabía qué era hasta que un día le pregunté. Me dijo que era un nudo de brujas. A pesar de mi escepticismo, no podía ignorar la sensación de incomodidad que me producía. Sin embargo, nos hicimos buenas amigas a pesar de que éramos diferentes. Ella era amable conmigo. Incluso varias veces a la semana me invitaba a su casa para comer, para sentirme como en familia y disfrutar de una comida casera. Como te había contado, mis padres vivían en otra ciudad, apartada de Monterrey. Empezamos a tener conversaciones sobre esoterismo y hasta me hizo unas limpiezas espirituales tanto a mí como a mi casa. Y créeme que sentí mejoría. En una de esas ocasiones vio mi medalla de San Benito y me dijo que no debería de quitármela, que era muy buena y me protegía. Pasaron algunas semanas y una noche decidimos ir a un antro para bailar y tomar algo con nuestras amigas. En el antro 3 chicos se acercaron a nosotras. Realmente eran atractivos y uno de ellos pasó toda la noche hablando conmigo. Empezamos a conocernos y yo sin malicia le conté sobre mi vida, dónde estaban mis padres y en dónde yo vivía. De repente Jennifer se me acercó y me dijo que teníamos que irnos. Yo le decía que no, que era temprano, pero ella me insistió mucho. En un momento la miré a los ojos y vi algo diferente en ellos, algo que usualmente no estaba ahí. Ahí comprendí que tenía que hacerle caso. Llegamos a su casa y me dijo que me quedara con ella esa noche, que sentía que algo no estaba bien, y yo le hice caso. Al día siguiente me acompañó a mi departamento y al llegar, vi que la puerta estaba abierta. Alguien había entrado. Llamamos al casero y este entró con la policía. No faltaba nada, solo estaban revueltos mis cajones y mi cama. Parecía que habían entrado a robar. Pero Jennifer me dijo que sentía que habían sido aquellos muchachos que conocimos la noche anterior, que seguro querían hacerme daño. Yo le dije que no creía en eso. Después de que la policía se fue, nos quedamos en mi departamento tratando de hacer sentido a lo ocurrido. Y muy amable Jennifer me sugirió que pasara unos días en su casa hasta que pudiera cambiar la cerradura y mejorar la seguridad de mi lugar. Y también para quitarme un poco el susto. Agradecida por su apoyo, acepté la oferta. Durante esos días en casa de Jennifer, pasábamos las tardes conversando y ella me enseñaba más sobre esoterismo. A pesar de mis dudas iniciales, empecé a interesarme por el tema. Ella era una persona muy espiritual y sus conocimientos me parecían fascinantes. Me mostró cómo hacer protecciones con cristales y hierbas, y hasta me enseñó a meditar para encontrar paz interior.
Una noche mientras estábamos cenando, Jennifer me confesó que había tenido como una visión sobre los chicos del antro. Según ella, eran personas peligrosas, involucradas en prácticas oscuras. Incluso tal vez eran parte de alguna secta y que me habían marcado como objetivo desde el momento en que me vieron. Yo estaba sorprendida, pero le creí. Después de conocerla más a fondo, sabía que no me estaba mintiendo. Al día siguiente por la noche mi departamento ya estaba arreglado. Tenía incluso más cerraduras. Así que decidí quedarme en mi casa. Jennifer insistió en que no me quitara la medalla de San Benito y que acomodara en mi casa las protecciones que me había dado. Yo le dije que así lo haría. Posteriormente cerré todo muy bien y me acosté a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana me despertó un ruido extraño. Era como si alguien estuviera moviéndose afuera de la casa. Me levanté con cautela y al asomarme al pasillo, vi una sombra moverse rápidamente hacia la puerta de mi entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de convencerme de que solo era mi imaginación. De repente mi celular sonó. Era un mensaje de Jennifer. Siento algo extraño, ¿estás bien? Le marqué por teléfono y le dije que había escuchado algo raro, pero que todo parecía estar en orden. Me sugirió que no colgara el teléfono, que me quedara en silencio y escuchara. Así lo hice. Cuando volví a escuchar el ruido, vi que la puerta de la entrada estaba siendo forzada para abrirse. Le dije a mi amiga que efectivamente alguien estaba tratando de entrar. En ese momento llegó la policía y detuvo al sujeto. Me dijo mi amiga que había llamado a las autoridades porque tuvo un sueño en el que 2 hombres me iban a llevar. Ahí quise agarrar mi medalla de San Benito, pero cuando la busqué en mi cuello, no la encontré. Estuve revisando por todo mi cuarto, pero no la encontraba. Cuando la policía tocó mi puerta, abrí con cautela únicamente lo que permitía la cadena de seguridad. Me dijeron que vieron a 2 hombres tratando de entrar a mi domicilio y que se los estaban llevando a los separos. Ahí tiré la mirada hacia donde estaba la patrulla. Efectivamente, ahí estaban 2 chicos del antro. Cerré la puerta y cuando caminaba de regreso a mi habitación, pisé la medalla de San Benito. La recogí del suelo y pensé en cómo había llegado a ese lugar, si cuando me acosté a dormir la tenía en el cuello. A la mañana siguiente le conté a mi amiga de aquel suceso ya con más detalles y me dijo que la medalla se cayó porque había cumplido su función de protección. Yo no puse en tela de juicio, sea cierto o no, estoy sana y salva. Aún hoy, cada vez que me pongo la medalla de San Benito, no puedo evitar pensar en Jennifer y en todo lo que aprendí gracias a ella. Su presencia en mi vida fue un giro inesperado. Terminamos la universidad juntas, pero desgraciadamente se fue a vivir a otro país. Mi recomendación es: haz caso a los consejos. A veces ellos ven o sienten cosas que nosotros no podemos. Más vale decir que es una exageración a decir que por qué no hicimos caso. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?